Apreciados hermanos, una vez más en este Día del Señor les saludo fraternalmente, con la confianza plena de que al unirnos espiritualmente, distantes unos de los otros todavía, vamos a sentir una unidad espiritual que nos permitirá sentir esa comunión de hermanos y también de colocar nuestra mente, nuestro corazón en atención a la palabra de Dios. Si usted recuerda, iniciamos el miércoles recién pasado una serie que hemos llamado Le presento a Dios. La intención de esta serie es que vamos conociendo mejor a Dios en sus atributos, en sus características como persona. Iniciamos esta serie con el tema de la gracia de Dios, el Dios de toda gracia. Y en esta ocasión vamos a ocuparnos de tratar el tema de la inmutabilidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia y nuestro Dios y Padre es un Dios y Padre inmutable, que no cambia. Y el texto clave para este tema se encuentra en la epístola de Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17. Y esto es lo que leemos en este versículo de la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Permítame leerle nuevamente este texto porque es clave, es la base para el desarrollo de nuestro tema. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pidamos que Dios nos ayude a comprender plenamente el significado de su inmutabilidad para provecho de nuestras vidas espirituales. Dios y Padre, confiamos en que tu Santo Espíritu nos va a instruir, permitiendo que tu palabra sea comprensible a cada uno de nosotros y que también cada uno de nosotros podamos encontrar esa aplicación práctica para nuestra vida personal. Usa tu santa palabra para bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Si usted ha gustado de la música folclórica de nuestra América Latina, indudablemente que debe recordar a una cantante que fue muy popular, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Cariñosamente se la apodaba como la Negra Sosa. Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina y considerada la mejor exponente de folclore de nuestro país vecino. Y una de sus canciones que se hizo probablemente una de las más populares, en esa canción ella hace un retrato de la mutabilidad o los cambios que se producen en el ser humano y en el mundo que le rodea. El título de esa canción, una de sus más conocidas, era y es, porque seguirá tocándose, aunque Mercedes Sosa ya no está en nuestro mundo, Todo cambia. Ese es el título de la canción. Todo cambia. Y es interesante revisar un poquito la letra de esta canción. Esto era lo que decía. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como tal, todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Esta es una sencilla canción popular, a decir verdad. Sin embargo, encontramos en ella retratada una gran verdad. Y esta gran verdad es que en la vida todo cambia. Absolutamente todo. Todo cambia. ¿Quiénes somos en el día de hoy? Gente mayor. Podemos recordar que un día fuimos adolescentes, que luego pasamos a ser jóvenes y seguimos desarrollándonos, cambiando y nos transformamos en personas adultas. Y seguimos desarrollándonos y seguimos cambiando para ahora ser considerados muchos de nosotros personas de la tercera edad, que es una forma elegante de decir personas viejas. Lugares que en un tiempo fueron grandes campos de cultivo, hoy día son condominios, son barrios, son villas o son poblaciones. Todo ha cambiado. Vamos mirando cada cosa que nos rodea y cada lugar y no podemos evitar decir, como la negra Sosa, cambia. Todo cambia. Observamos nuestro tiempo presente y lo comparamos con un poco más de 2 meses atrás. Y todo ha cambiado. Ha cambiado la vida social, la vida laboral, la vida estudiantil, la vida eclesiástica, la vida en familia. Y todo como consecuencia de este enemigo invisible, el COVID-19 o el coronavirus, como le queramos llamar. Nuestra vida, nuestro mundo han cambiado. Y en un momento nos surge la pregunta, ¿hay algo o hay alguien que no ha cambiado, que nunca cambia, que independientemente de todo lo que vaya ocurriendo en nuestro mundo, no cambia? Claro que sí, hay alguien que no cambia. Y ese es Dios, nuestro Dios. No ha cambiado nunca. Él no está sujeto a las circunstancias climáticas, circunstancias sociales, circunstancias epidemiológicas. Y esta persona es nuestro Dios. Dios, nuestro Dios y Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No está expuesto, sujeto a cambio alguno, porque Dios es inmutable, no cambia. Cuando estudiamos las Escrituras con sus lugares, sus hechos y personajes, puede aparecer de repente, y probablemente ya nos ha aparecido a algunos de nosotros, una pregunta que tiende a causarnos un poco de preocupación. Y esta pregunta es, ¿cómo puede vencerse esta sensación de distancia tan remota que hay entre nosotros hoy día y la experiencia bíblica de Dios en el pasado? ¿Cómo vencemos esa sensación de distancia? J.I. Packer, autor de un libro muy interesante, muy precioso, tal vez el más popular de sus escritos, Conociendo a Dios, dice algo muy interesante a este respecto. Él dice, podríamos decir muchas cosas, pero la cuestión fundamental es indudablemente lo siguiente. La sensación de distancia remota en una ilusión, o es una ilusión,
Esta sensación, dice él, de distancia remota es una ilusión que surge a partir de la búsqueda de un vínculo entre nuestra situación y la de los diversos personajes bíblicos. Cierto es que en términos de espacio, de tiempo y cultura, tanto ellos como la época histórica a la que pertenecían están muy distantes de nosotros. Pero el vínculo entre ellos y nosotros no se ha de encontrar en ese nivel. El vínculo es Dios mismo, porque el Dios con el cual estaban en relación todos los personajes de la historia sagrada es el mismo Dios con el que tenemos que relacionarnos nosotros en el día de hoy. Digámoslo de forma más precisa. Es exactamente el mismo Dios el que tenían los personajes en aquellos tiempos relatados en las Escrituras, como es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy día, en el día de hoy. Porque Dios no cambia, porque Él no cambia en lo más mínimo. Por lo tanto, resulta claro que lo que tenemos que considerar a fin de disipar la sensación que nos asalta, esa idea de que hay una especie de abismo infranqueable entre la situación de los hombres de la época bíblica y la nuestra propia en el día de hoy, es que el Dios de ellos y nuestro Dios no ha cambiado. Es inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como lo expresó claramente Santiago. Capítulo 1, versículo 17, nuestro texto clave. Es verdad que a veces nos surge la idea de que el Dios que trataba con las personas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento era muy distinto al Dios con el que tratamos en el día de hoy. Esta es una idea muy equivocada. Si se sienten ciertos cambios en esta relación o en esta concepción de Dios, no es porque Dios ha cambiado. No ha cambiado nunca. Sino que es el carácter, el estilo de vida, el conocimiento y la relación que el hombre de hoy mantiene con Dios lo que hace verle como distinto, como diferente. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Él es inmutable, no cambia. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es el Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leemos en el libro de los Salmos, capítulo 93, versículo 2, y nos encontramos con esta expresión. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Salmo 93, 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Esta es una clara referencia a la inmutabilidad de Dios. Al declarar la eternidad de Dios, el salmista nos está diciendo que Él no ha tenido principio ni tampoco tendrá fin. Es eterno. No ha ido envejeciendo con el tiempo, como ha ocurrido con muchos de nosotros y como ocurrirá con todas las personas de este mundo. No se le ha caído el pelo, no se ha ido arrugando, no ha ido perdiendo vitalidad, no se ha quedado sordo ni corto de vista. Sus manos no le tiemblan a extenderla en ayuda del que le solicita. Dios no ha cambiado, es eterno, no envejece. Eso es lo que hace que nosotros podamos confiar plenamente en Él, porque tenemos en Dios, nuestro Dios y Padre, al Dios que no cambia, inmutable, el que es, el que ha sido
y el que será igual por siempre. Discúlpenme para arreglar aquí. En las relaciones humanas, nuestras relaciones humanas, encontramos de pronto personas con las cuales se nos hace muy difícil llegar a una relación de confianza. ¿Por qué? Porque es difícil confiar en alguien cambiable, mutable, en su forma de ser. Es difícil confiar en una persona que hoy actúa de una forma y mañana actúa de otra forma frente a un mismo hecho. Es difícil confiar en una persona a la cual hoy cierto asunto le parece bien y este mismo asunto mañana no le parece bien, le parece mal. Que cambia de opinión, que cambia de actitud frecuentemente. Nos resulta muy difícil, mejor dicho, imposible confiar en una persona así. No podemos confiar en alguien de quien no sabemos cómo va a reaccionar. Y no lo sabemos porque es una persona cambiable, variable. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambio en su carácter. Dios dijo y no cambiará jamás lo que dijo. Dios determinó y quedará determinado el por siempre. Porque Dios es el Dios inmutable. No hay mudanza ni hay variación en su persona jamás. Tenemos que animarnos y llenar nuestro corazón de confianza en este nuestro Dios y Padre, porque Él nunca cambia y por ello podemos confiar 100% en Él, porque no cambia. Y alguien así merece toda nuestra confianza y nuestra entrega, porque no es mutable, es inmutable. En este mismo libro de los Salmos, en el capítulo 102, versículos 25 al 27, leemos: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás o los cambiarás. Y serán mudados, cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuestro Dios eterno, que siempre será el mismo. Todas las cosas creadas tienen un principio y tienen un fin, incluyéndonos a nosotros mismos. Un día nacimos y un día morimos. Pero no ocurre así con nuestro Dios Padre y Creador. Hay esa típica pregunta de niño y que probablemente alguna vez la hicimos también nosotros mismos. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? La respuesta simple es que Dios no tuvo necesidad de que nadie lo hiciese, porque siempre ha estado ahí, allí. Existe para siempre y nunca cambia. No envejece. Existe para siempre, siendo el mismo siempre. Su vida no crece ni mengua. No va en un proceso de desarrollo para lograr un punto culmine y de allí comenzar un descenso, un deterioro, menguando. No crece ni mengua nuestro Dios. No envejece otra vez. No adquiere nuevos poderes. Siempre ha tenido lo que es el Todopoderoso.
Siempre ha sido el omnipotente, todopoderoso Dios. No pierde lo que ha manifestado una vez, lo mantiene en el tiempo. No madura ni se desarrolla. No aumenta en sabiduría. Siempre ha sido el Dios sabio. Ni se debilita con el paso del tiempo. Ha sido, es y será el mismo por siempre. Un pastor inglés y escritor de los comienzos del siglo XIX, Arthur Walkington Pink, más conocido como Arthur Pink, refiriéndose a este tema de la inmutabilidad de Dios, expresó lo siguiente: Dios no puede experimentar un cambio para bien, porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede experimentar cambios para mal. No cambia. Un antiguo himno lo expresaba de esta forma: nosotros florecemos y prosperamos como las hojas del árbol, y nos marchitamos y perecemos como las hojas del árbol, pero nada te cambia a ti. Nada. Consideremos estas verdades bíblicas. Primero, la verdad de Dios no cambia nunca. La verdad de Dios no cambia. Se declaró y permanece en el tiempo. Lo declaró en su palabra es verdad. Y va a pasar todo en esta vida, mas su palabra no ha de pasar. Porque su palabra, su verdad revelada no cambia. A veces las personas dicen cosas que en realidad no sienten. Decimos cosas que no sentimos de repente. Sencillamente porque una persona no sabe en sí misma lo que está pensando. Además, porque sus puntos de vista van cambiando. Con frecuencia descubren que ya no pueden sostener lo que dijeron en algún momento del pasado. Alguna vez todos hemos tenido que contradecir algo que hemos dicho porque ya no expresa lo que pensábamos antes. En el momento de ahora no expresa lo que pensábamos tiempo atrás, horas atrás o el día de ayer. Hemos cambiado de opinión. Cambiamos. Muchas de nuestras palabras son cosas inestables, pero no así la palabra de Dios. Permanecen sus palabras para siempre, como inalterables expresiones válidas de su pensamiento. No hay ninguna circunstancia que obligue a Dios a retirar lo que ha dicho, a retractarse, a cambiar sus dichos. No hay cambios en su propia manera de pensar que le exijan modificarlas. Porque Dios no cambia su modo de pensar. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 6, leemos estas palabras: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdad de Dios no cambia. En segundo lugar, los propósitos de Dios no cambian. La verdad de Dios no cambia, los propósitos de Dios no cambian. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, encontramos estas palabras: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no se hará. Habló, y no se ejecutará. No lo ejecutará. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19, leemos:
Además, el que es la gloria de Israel, el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Inmediatamente nos damos cuenta el gran contraste que hay entre el carácter de Dios y el carácter nuestro, el carácter del hombre, el ser humano. Dios no es como el hombre, como el ser humano, para que cambie opinión y se arrepienta de sus vicios o hechos. Nunca cambie. No es hombre para que se arrepienta. El arrepentirse significa revisar los vicios o las acciones que hemos ejecutado y cambiar el plan de acción. Dios jamás hace esto. Nunca lo hace. Jamás necesita hacerlo. Por cuanto sus planes se hacen sobre la base de un conocimiento y un control perfectos, que se extienden a todas las cosas, tanto pasadas como presentes y como futuras. De manera que no puede haber casos imprevistos y repentinos que pueden tomar por sorpresa a Dios. Cito nuevamente a Arthur Pink. Una de estas dos cosas hace que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes. La falta de visión para anticipar algo o la falta de visión para ejecutarlos. Pero como Dios es omnisciente, que todo lo sabe, está en todo lugar, es todopoderoso, jamás se le hace necesario modificar sus decretos. En su omnisciencia, Dios planifica sabiendo lo que ha de acontecer en el tiempo, sabiendo lo que vendrá. Quisiera concluir con estas palabras. En medio de toda esta situación que nos aqueja ahora y nos atemoriza, yo no lo puedo negar, de pronto me infunde temor la situación, incertidumbre. Y en medio de esta situación que nos está aquejando, debemos confiar plenamente en que Dios tiene el control. Esto no es algo que se le escapó de las manos a Dios. Si bien es cierto, Él no propició este mal, tampoco es algo que lo sorprendió o le resultó algo que quedó fuera de su control. Nosotros hemos tenido que cambiar muchos de los planes que teníamos para este 2020. Dios no ha cambiado sus planes. Se lo repito. Dios no ha cambiado sus planes. No ha tenido que hacer ajustes para este 2020, dadas las circunstancias que nos han venido. No. Nosotros sí. Vamos buscando maneras de ajustar las cosas. Cambiando muchas cosas. No haciendo como teníamos planeado hacer. Adaptándonos. Dios no. Dios no tiene que adaptarse a nada. Dios no tiene que cambiar nada. Porque nada de esto le ha sorprendido a Él. No fue que por mirar a otro lado se le escapó de sus manos. No. En absoluto. En absoluto. Dios tiene un plan inalterable para nuestro mundo y nada lo hará cambiar, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, nos dijo Santiago. Él sabe cómo va a manejar estos tiempos, Él lo sabe y lo hará bien. Sabe cómo hacerlo y sabe hacerlo bien, aunque nosotros no entendamos nada.
No confundamos, no desconcierte la situación. Él sabe exactamente lo que ha de hacer. Todo cuanto debe hacer, ya lo sabía de antemano, antes de que esto ocurriese. Él sabe cómo manejará estos tiempos y otra vez le repito, mi hermano, lo manejará bien, aunque no lo entendamos. Por eso es que nos cabe, como sus hijos, depositar toda nuestra confianza, toda nuestra creencia en Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Debemos colocarnos en sus manos, en las manos de nuestro Dios y Padre, que es el Dios inmutable, porque Él sabe lo que hará y sabe lo que está haciendo ahora y sabe lo que hará mañana, aunque usted y yo no lo sepamos y no sepamos qué hacer. ¿Qué nos cabe? Depositemos toda nuestra confianza en nuestro Dios y Padre que no cambia, inmutable, que sus promesas registradas en su palabra son inalterables, no se pueden cambiar, y Él nos tiene en sus manos. Dios te bendiga, hermano, y ponte en las manos de este Dios que no cambia. Oramos. Gracias, Dios y Padre Celestial, por ser este Dios en el cual hemos creído que es inmutable, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambio alguno, que siempre serás el mismo, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios el Padre y un Salvador Jesucristo, que no han de cambiar por ninguna circunstancia, y nosotros estamos en sus manos. Gracias por concedernos esta confianza. Ayúdanos a reforzarla por tu palabra y a conocerte cada vez mejor como el Dios que no cambia. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Apreciados, mientras mantengamos esta situación, seguiremos repitiendo lo mismo. Este es un medio con el que contamos por ahora para mantener esta comunicación y alimentarnos mutuamente con la palabra de Dios. El miércoles, si Dios lo permite así, día de oración, dispongamos nuestro corazón para tener ese tiempo de reflexión bíblica. Tendremos el próximo miércoles mediante un tiempo muy especial para las damas también. Se preparen las damas para un tiempito dentro de todo el quehacer del miércoles en cuanto a reunión se refiere a través de este recurso para tener algo para ustedes. Y para que oremos juntos. El Espíritu no está impedido por las distancias y Él es el que está en cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, mis hermanos.